Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Este es su programa Trocha Abierta, con más de 60 años de vigencia en la radio y en la televisión, y el programa de mayor audiencia en la franja de la tarde, de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, mayor audiencia. Hoy estamos, como siempre, con Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa de Trocha Abierta, una vez más, como todos los días, dándole gracias al todopoderoso Dios eterno, sabio, sublime, que nos ha dado la oportunidad de vivir hoy, no solamente a mi persona, los que estamos aquí en este panel, y a los oyentes que también están escuchando este maravilloso programa. El doctor Jorge Gamboa, el ácido, Arosemena. Saludos especiales, aunque yo me considero un pan de dulce, porque me río bastante, Últimamente sí está un poco sonrido. Este es quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Y hoy tenemos Blandón se ríe porque piensa que es mentira. No, es que Alfredo Castillero Pimentel, en los archivos de India, encontró que el apellido completito era Conde del Vigo. Para que sepan, ¿no? Tenemos invitado aquí al presidencial, ya candidato a la presidencia único, José Blandón Figueroa. Bienvenido, José Blandón. Muy buenos días, paisano. Buenos días a todos. Buenos días. Oye, inicio, Blandón, que quiero aprovechar este programa para que usted y el doctor Horacio Gamboa se quieran, se amen por el Partido Panameñista. que no haya diferencia, que haya amor. Igual. No, es que son mis preocupaciones nada más. No es que yo tengo nada personal contra nadie, ni contra... Tú me has visto a mí cómo le pego al pobre Martín, pero no es porque le tengo nada personal. Pero es que él lo toma personal, porque, él sí personalmente... Cada vez que atacamos a su amigo, a su brother, se pone bravo y te dice de todo. Hoy estás en minoría, Alfonso. No lo puedes tocar. Habla, ni lo que sea, Martín, para que tú veas qué va a pasar aquí. Se cierra el programa. Es capaz que mande cerrar. Él nos advirtió el otro día que estábamos en capilla ardiente para salir. Así, yo sé que es así. Blandón, buenos días, que estás viendo el celular y todo está bien, es un problema. Buenos días. Así va a estar la presidencia, hablando por celular. Blandón, hoy acaba de ocurrir, ayer ocurrió un hecho, aparte de que ya eres candidato, eso es ya en firme, ¿no? El primer candidato a la presidencia. Virtual candidato. ¿Virtual? ¿Cómo? Sí, prácticamente ha llenado hasta ahora todos los requisitos, nada más que falta el santo y seña que se da en los próximos días. ¿Es así o no, José Isabel? Es así. Diego, ya hay una votación en donde no hay manera de perderla, pero hay que esperar que pase la votación. Ya. Indudable. Aunque cayó un golpe en este país, imagínate. O sea, ya como virtual, o sea, ustedes van a una primaria, pero como tú no tienes contrincante que va a entrar contigo, entonces es evidente que tú serías, porque ya se cerró, me imagino que ya se cerraron las hojas de inscripciones de candidatura, ¿no? El periodo de postulación cerró el pasado miércoles. O sea que Catherine Levy, mi ex vecina, Catherine Levy, porque yo alquilé ya el apartamento, pero vivíamos puerta con puerta. Siempre te mandaba saludos a ti, José. Pero hoy te da como el tubo. Bueno, así es la vida. Mira, yo dije hace rato que no a contestar sus ataques, porque ya, primero, no es miembro del partido ya, por decisión propia. Y segundo, yo digo que cuando uno va a los medios y le dedica más tiempo a atacar a los demás que a hablar de ti, es porque no tienes nada bueno que decir de ti.
Sí, oye, Blando, a mí me ha llamado mucho la atención lo que acaba de ocurrir y tú has sido diputado, pues ya estás como candidato presidencial con una responsabilidad de antemano. Lo que ocurrió en la Asamblea con el tema este de la extinción de dominio que ya cumple 2 años de haberse elaborado y es un fenómeno porque los diputados se ausentaron. Pareciera que la facción de Vinicio, que era que estaba a favor, y Yanivel Ábrego estaban en contra. Pero el tema de Martinelli, me imagino por un lado, y Vinicio no sé por qué lado, no lograron conseguir los votos necesarios para la aprobación. Yo no sé cómo tú ves este fenómeno, tú que estuviste en la asamblea, explícame esto. Bueno, lo primero que debo decir es que yo creo que el problema del crimen organizado es de tal magnitud, de tal gravedad, que requiere que el Ministerio Público y el órgano judicial tengan las herramientas necesarias y suficientes para combatirlo. Y creo que una de las cosas por las cuales se puede agarrar, pegarle más duro al crimen organizado es a través de pegarle al bolsillo. Y por eso yo estoy de acuerdo en principio con una ley de extinción de dominio, con la reforma que sea necesario hacerle para adecuarla a nuestra legislación y a nuestra realidad. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no se legislara sobre el tema, sobre pretexto de que el proyecto original contenía arbitrariedades, era muy discrecional. Pues háganselo los cambios que haya que hacer. Pero es evidente que no había interés en aprobarlo hasta que llegamos a esta coyuntura. En otras palabras, hemos quedado mal con... Yo quiero dejar claro algo. La bancada panameñista votaron 6 de los 8 miembros de la bancada a favor de la propuesta que fue aprobada en primer debate y que sufrió modificaciones en una subcomisión, y los otros 2 no votaron. ¿Quiénes esos dos? Benicio Robinson estaba acuartelado en la comisión de presupuesto con cerca de 20 y pico diputados de distintas bancadas, reunido con abogados de Martinelli, explicándoles supuestamente las cosas malas de la ley y haciendo todo tipo de presión contra los diputados allí presentes para que no fueran a votar y no hicieran el quórum. Eso es lo que pasó ayer. Una pregunta, ¿y quiénes fueron los 2 panameñistas que no votaron? Bueno, te puedo decir lo que sí votaron y tú haz la matemática de cuáles no votaron. Prefiero hablar en positivo. Votaron Luis Ernesto Carles, Tenia Rodríguez, el suplente de Ixi Atencio, Pedro Torres, Hugo Méndez y Bernardino, que es el diputado de Aguadulce. Esos 6 fueron los que votaron a favor. Pero tú crees que toda la población que nos escucha sabe cuáles son los 8 diputados panameñistas, ¿por qué no mencionas los 2 que no votaron? Uno es Vigil. Ah. No, uno es Vigil que no votó, pues. No fue mencionado por Blandón. No sé el otro, porque no los domino, no los tengo en mente claro, pero Vigil sí lo tengo claro. Sí. Ya te digo, yo prefiero destacar los que sí votaron y me parece que es importante hacerlo porque ayer escuchaba algunos medios diciendo que la mayoría de las bancadas del PRD y del panameñismo y el CD se ausentaron del debate, y le comentaba ayer a un periodista, no sé bajo qué fórmula matemática, que estuviesen presentes 6 de 8 significa que la mayoría estaba ausente. Una pregunta, si esta ley de extinción de dominio abarcara la corrupción, ¿tú estarías de acuerdo? Si esta ley de extinción, perdona, abarcara el tema de la corrupción, por supuesto que estoy de acuerdo, claro que sí, así debe ser. Pero no abarca ese tema. Entiendo que la propuesta reformada lo incluía, pero había un término menor del que originalmente prevía la ley. La ley original
entiendo que hablaba de 20 años hacia atrás, ¿no? Y la hablaba de 10 años hacia atrás. Ya. Y realmente una cosa que a mí me preocupa ahora, después que tú pretendes dirigir las riendas de este país, ¿cómo bajarías tú con una deuda tan agobiante como la que nos están dejando? ¿Cuál sería el mecanismo que tú tendrías para que esto no nos siguiera afectando? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es ajustarse el cinturón, bajar gastos de una manera importante, destinar más acción que a gastar y ser creativo en las fórmulas a través de las cuales se realicen inversiones públicas. Pero te doy ejemplos de gastos que pueden perfectamente bajarse sin afectar el funcionamiento eficiente del Estado. El primero de ellos, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional empezó este periodo de gobierno con $100 millones al año y actualmente tiene 240 millones, que fue el año pasado. 140 millones de dólares más de lo que tenía al principio de este gobierno, cuando hubo pandemia y todas las situaciones económicas que ya conocemos. Y a pesar de eso, se más que duplicó el presupuesto de la Asamblea. Y la Asamblea no tiene un presupuesto de inversión más allá de mejorar su propia sede. O sea, la Asamblea no construye escuelas, no hace un kilómetro de carretera, nada. Estos 200 millones de dólares que tuvo el año pasado son básicamente en contratos. Y eso es escandaloso e inadmisible en un país que tiene tantas necesidades como el nuestro. Pero ¿cómo haría eso, Blandón, de bajarle el presupuesto a la Asamblea cuando ellos tienen básicamente el sartén por el mango? Y hay que determinar también, si tú llegas a ser presidente, qué tan dominio tengas tú de la Asamblea para poder hacer ese movimiento. No nos equivoquemos, este país es presidencialista. Aquí manda el presidente. El problema es que si el presidente manda, la cosa queda al garete. Pero el diseño constitucional que tenemos en este país no es parlamentario, es presidencialista. Lo que ha faltado, y perdónenme la expresión, lo voy a decir así, es que tengan los huevos el presidente de hacer las cosas que tiene que hacer. Pero tú crees, mira, ¿cuál es la deuda actual del país? La deuda actual anda por los 40.000 millones. Ahora, ¿y tú crees que bajando 100 millones de dólares de la Asamblea resolvemos el tema de la deuda? Pero ayuda. No, sí, pero hay muchas otras cosas más que puedes bajar, pero que no es el tema de la deuda, no lo puedes ver solamente viendo el monto de la deuda. La deuda se evalúa en comparación con el Producto Interno Bruto del país. O sea, si yo gano $10,000 y tengo una deuda de $1,000, estoy debiendo el 10% del ingreso que recibo. Pero si yo me gano $2,000 y debo $1,000, estoy hasta la guacha porque estoy debiendo la mitad de lo que gano. O sea, no es lo mismo. Entonces, hay que ver también cómo tú subes el Producto Interno Bruto para que lo que debes sea un porcentaje menor de la actividad económica que genera el país. O sea, que son dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo baja el monto de la deuda y cómo sube el Producto Interno Bruto? Y yo creo que tú subes el Producto Interno Bruto desde el Estado, promoviendo la inversión privada y haciendo inversión pública. Tú no subes el Producto Interno Bruto subiendo la planilla del Estado, que es lo que han hecho en este gobierno, y aumentando los gastos y llevándote no sé cuántos millones de dólares en bonos y en bolsa de comida y en subsidios y en cuanta cosa que al final no genera crecimiento ni desarrollo para el país. Por eso que yo digo y le decía a Alfonso que esto es funcional y puntualmente lo que tú estás diciendo para poder incrementar y balancear el Producto Interno Bruto es eso. Tú sacas aquí, sacas acá y eso va aumentando porcentualmente a medida que tú vas sacando y ayuda mucho. Pero si tú no haces eso y seguimos el mismo ritmo que estamos llevando, significa que vamos a estar en riesgo económico como nación.
y eso trae una consecuencia más nefasta porque... Sí, pero Agustín, es que yo no escucho, todavía no he escuchado un plan de verdad. Digo, sí, que aumente el Producto Interno Bruto por aquí y por allá. Pero ¿qué pasa ahora? Dice que recibieron a un agente de Arabia Saudita para inversiones en Panamá. Pero ¿qué pasa? La corrupción, la robadera, es lo que impide que como dice Bukele, si no se robara hubiera plata para todo. Ese es el problema en Panamá. No, yo estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que aquí va a hacer falta una transformación institucional importante que pasa por un cambio constitucional, que pasa por mejorar los trámites administrativos, que pasa por hacer una reingeniería del Estado. Nosotros tenemos aquí instituciones que duplican trabajo. Nosotros tenemos aquí, de cuánto estudio tú te puedas imaginar, de todos los problemas que este país tiene, y tenemos el recurso suficiente para enfrentar esos problemas. Digo, tú mencionabas El Salvador. El presupuesto de El Salvador este año 2023 es inferior a los 9.000 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares. Pero El Salvador tiene más población que Panamá. Y sin embargo, el presupuesto de Panamá de este año es 27.000 millones de dólares. O sea, es 3 veces más el presupuesto de Panamá que el presupuesto de El Salvador, por dar un ejemplo. Y el presupuesto de Panamá es el más alto de Centroamérica por cancha. El que sigue es el de Costa Rica, que no llega a 20.000 millones. Entonces, frente a esa realidad, lo cierto es que el problema de Panamá no es un problema de falta de recursos. Es más bien un problema de cómo estás asignando esos recursos y de cómo se están perdiendo recursos por la corrupción. Es que esa es la esencia. Para mí, el concepto Blandón, esa es la esencia. Al tú tener una relación económica con los mercados, con los países colindantes con nosotros, o sea, nosotros estamos haciendo un presupuesto es para robárnoslo, no es para otra cosa, porque este gobierno ha aceptado que ha pedido plata para pagar planilla. ¿Qué inversión va a dejar o qué obra va a dejar este gobierno con relación al que salga? Y la vez pasada yo decía en el programa que este gobierno solo se ha llevado el 41% total de la deuda externa, la lleva el PRD, este gobierno, con la anuencia que puede subir básicamente casi a un 50%. Eso es demasiado dinero. ¿Y dónde está la plata? Entonces yo lo que le pregunto a Blandón, usted va a ser presidente de la República, si llega a ser, ¿usted está dispuesto a atacar de frente? Porque la raíz de todo de estos problemas no es otra cosa que la corrupción, ¿no? Esta es la raíz, porque de ahí puede meterle la voluntad, que no hay voluntad, si hay voluntad. Entonces, ¿qué haría Blandón para eso? Porque aquí estamos cansados de escuchar, te voy a dar trabajo, mi gobierno va a ser mejor que el anterior, porque el anterior es un cochino, no hizo. ¿Qué va a hacer Blandón? Porque la gente ya está cansada que le digan lo mismo. Bueno, mira, yo dejé de ser diputado hace 9 años y todavía hoy no hay ningún otro diputado en los últimos 25 años que haya presentado más leyes contra la corrupción que quienes está hablando en este momento. La ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial, que es una herramienta importante para combatir la corrupción, fue el primer proyecto de ley que yo presenté como legislador en el año 99 y la primera ley que se me aprobó de varias que se fueron aprobadas por iniciativa mía. La acción de habeas data en la ley de transparencia, iniciativa de quienes está hablando. La primera vez que se presentó una ley para regular el conflicto de intereses, que no se aprobó, ahora se aprobó por iniciativa del diputado Silva, y enhorabuena, la presenté yo. La ley sobre protección de quienes denuncian actos de corrupción, la presentó el suscrito. O sea, el compromiso nuestro con la lucha anticorrupción, y es evidente, y lo demostramos a lo largo de toda nuestra ejecutoria pública. Pero aquí también, a mi juicio, al tiempo en que hay que mejorar la legislación que combate la corrupción y que fomenta la transparencia, y que hay que aplicar esa legislación, porque de nada sirve que esté la legislación si no se aplica en la práctica. De esa misma manera, nosotros tenemos que comenzar a profesionalizar el servicio público, porque corrupción también es estar nombrando a gente no profesionalmente
hablando ni moralmente hablando, para ocupar cargos públicos que requieren una preparación profesional. O sea, que tú pongas en un cargo de abogado a alguien que no es abogado, es corrupción, a mi juicio, tanto del que la nombra como el que acepta asumir una responsabilidad para la cual no está preparado. Y de eso abunda el servicio público. Definitivamente que la reestructuración del Estado panameño es obligante. Va a ser un periodo de transición prácticamente, de pasar de la enfermedad en que está el Estado, casi pudiéramos decir, como yo le llamo, fallido, a un Estado eficiente, eficaz, para que entonces se produzca el bien común. Pero entonces se necesita no solamente tener la voluntad de un hombre, sino tener un programa, y un programa tampoco que sea aprobado solo por un sector político, no solamente por el Partido Panameñista, aunque tengo mis dudas de que los que están activados en la política del Partido Panameñista tengan la concepción clara de qué debemos hacer. Pero entonces, volviendo a ese plan grande, a ese programa grande, con una alianza grande, es para ese periodo de transición entender cuáles son los procesos que hay que llevar, uno de los cuales definitivamente es reestructurar o cambiar el orden constitucional, dándonos un nuevo marco constitucional donde se contemplen y eduque al pueblo panameño, que contemple todos los aspectos de la vida ciudadana y se eduque, porque también hay una compulsión de sectores del pueblo a la corrupción. Esa corrupción de hormiga, de voto por ti para que cuando llegues me des un apoyo. Esas cosas, por eso hablo de educación. Es un proceso y que no va a ser corto, eso va a coger muchos años. Entonces yo invito al copartidario Blandón a que trate, yo sé que nos dice a través de los medios de comunicación que está tratando de estructurar una alianza para poder ganar por lo menos la presidencia, 36 o más diputados, 40 alcaldes y otros 400 representantes, para tener entonces toda una fuerza política que haga que la gente tolere, acepte y sobrelleve años que van a ser duros, porque apretar el desarrollo del Estado hacia correcciones que van a ser a veces muy mal o van a molestar a sectores de la ciudadanía, va a llevar que hayan protestas en las calles. Pero el ejemplo es el mejor acicate, el mejor productor de que la gente, de que el pueblo acepte someterse a eso. Dice que Churchill decía, cuando asumió la primera magistratura, el primer ministro de Inglaterra, que les prometía lágrimas, sudor y sangre. Aquí habrá que prometerles, no de que tú te voy a mejorar, que vas a ganar más. Aquí te voy a prometer de que todos tenemos que meter el hombro. Una cosa así, pero siento que hasta ahora todavía no se ha logrado. No sé, Joséí, si tienes vislumbras que se pueda dar una alianza de este tipo amplia y con un buen proyecto para rescatar la nación panameña. Mira, no les voy a mentir, no va a ser fácil lograrlo, sí, pero nosotros tenemos el compromiso como dirigente político y como partido de lograr consolidar una gran alianza por Panamá. Y creo que lo lógico, ahora mismo, dado el escenario que hay, es que a esa gran alianza se sumen el panameñismo, por supuesto, Cambio Democrático bajo la dirección de Rux, el partido Otro Camino de Lombana e inclusive el Partido Popular, ahora que está hablando de la candidatura de Martín Torrijos. Ahora, yo no veo, y lo soy bien claro, a Torrijos abanderando que sean parte, sí. Porque es que, o sea, ¿cómo tú puedes hablar
de hacer un cambio al gobierno que tenemos ahora mismo, poniendo a otro PRD a presidir el país por 5 años más. O sea, Eso es como, perdona, no eso lo es como veo si por te ningún evaluara lado. a ti, espérate, eso es como si te evaluara a ti con el gobierno de Juan Carlos Varela con el gobierno de Mireya Moscoso. Yo creo que eso no tiene... No, pero es que el gobierno de Martín Torrijos ya lo vivimos. Exacto. Y el de Mireya Moscoso, Es que el de Martín Torrijos espérate. ¿Y fue- cuál fue? Para mí el peor gobierno fue Juan Carlos Varela. ¿Y cómo yo te voy a evaluar a ti porque tú pertenecías al partido Pues no, paramilita de pero Juan es que Carlos no me estás Varela? evaluando cuando te hablo de Martín Torrijos, yo no te estoy evaluando a Gaby Carrizo o a Nito Cortizo, te estoy evaluando a Martín Torrijos. ¿Y por qué tienes que Espérate. evaluar? Espérate, el director del IDAN ahora mismo era el director del IDAN cuando Martín. Y la mayoría de los que están en el gobierno de Nito Cortizo eran parte del gabinete de Martín. El año en que más homicidios se cometió todavía hoy fue el año 2008 en el gobierno de Martín. Cuando, adivina qué, el ministro de Seguridad era el mismo con el que empezó este gobierno. Hablemos, ¿no? Entonces, Martín propuso hacer Transmilenio. ¿Qué Transmilenio tuvimos nosotros en ese gobierno? El que salía en la placa. Que salía el Transmilenio, porque nunca hubo Transmilenio. Entonces, no, yo creo definitivamente que hubo cosas positivas en el gobierno de Martín Torrijos y creo definitivamente que sería una parte importante en una gran alianza por Panamá. Pero te reitero, mi posición es que yo no lo veo a la cabeza. Sí, me imagino que tú eres el que te vas a la cabeza, ¿no? Nosotros aspiramos, por supuesto, si el partido más grande de la oposición ahora mismo es el panameñismo, el partido más unido de la oposición. No, pero no necesariamente tiene que ser una cosa escrita en piedra. Tiene que haber un acuerdo, un gran acuerdo nacional. Nosotros hemos planteado con claridad que nuestras aspiraciones están por encima del interés de Panamá. Pero eso sí, cuando nos tengamos que hablar, hablemos sobre cosas objetivas. No. Pero ¿cómo van a evaluar, José, la posibilidad de que el que abandere esa oposición sea el que mayor posibilidad tenga no por tener una alianza van a ganar, o sea, porque depende de la cabeza. Aquí la gente, según una encuesta que yo he visto, habrá varios elementos a considerar, y yo creo que obviamente que la intención de voto será uno de esos elementos, pero no la intención de voto que sale reflejada en las encuestas, porque eso es pura encuesta chimba, sino realmente una encuestadora en la que todos nos pongamos de acuerdo y veamos. Ese no es el único elemento, pero definitivamente que es un elemento a considerar. Lo otro es que... ¿Y ustedes han hecho una encuesta? ¿Qué tú aportas en términos de organización política? Porque al final una elección se gana o se pierde el día de la elección con la capacidad de movilización que tengas y con la capacidad de tener representantes de mesa en todas las mesas del país, incluyendo las regiones más apartadas. Y aquí en este país solo hay 2 colectivos que tienen la capacidad de tener representantes de mesa en todas las mesas del país, la organización y la experiencia: el panameñismo y el PRD. Y para de contar. Entonces, frente a esa realidad, el panameñismo no es un convidado de piedra en una mesa de negociación, ni es un plato de segunda mesa. El panameñismo es un actor principal. Pero déjame decirte algo, Blandón. Déjame decirte algo, pero no se demostró en la elección anterior que eso es lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir. En la elección anterior, donde éramos la candidatura de gobierno con todo el desgaste que eso significaba. Pero la elección anterior es la elección anterior, mi estimado amigo. En el 2004, Guillermo Endara sacó el 30% de los votos. Y en el 2009 no llegó al 5%. En el 2004, Ricardo Martinelli sacó el 5% de los votos. Yo saqué el doble de los votos que Martinelli en el 2004. Y en la elección siguiente, Martinelli ganó con el 60%. Entonces, hablar de la elección pasada es una referencia histórica, pero no te dice lo que está pasando hoy en día. Vamos a lo presente, El señor Rómulo Ross dijo taxativamente y claramente que él va a la cabeza. Así lo dijo.
Bueno, Está él no va a publicado. decir otra cosa. ¿Qué No, va a decir? evidentemente, no, o sea, evidentemente que eso va a decir. Tú dices Antes que de llegar al puente no se puede cruzar el río. ahora tú te vas a sentar a negociar con él porque la alianza que se está viendo es ustedes con ellos y el resto Correcto, que se puede ir. siempre y cuando gane la primaria. Es que, mira, A yo eso voy, siempre he a eso dicho, iba, a eso iba, a eso iba. Además que Rux fue ficha del gobierno de Martinelli. Ahí No, pero yo le tengo el un tema, gran signo de perdona que te interrumpa. interrogación. Perdona que te interrumpa. José está hablando de la organización. Correcto. Y Ok. por eso Martinelli buscó al partido panameñista, porque sabía que el partido panameñista era el que le iba a mover la gente para votar. No, él no buscó al partido, eso sí hizo la embajada. No venga que por eso buscó Martinelli. No, pero organización. ¿quiénes eran los carpinteros? Los carpinteros ¿De no qué eran le los sirvió, gringos, José? eran Espérate, los panameñistas José. que estaban en las mesas. Espérate, ácido. ¿De qué sirvió la organización del panameñismo en las elecciones pasadas? ¿De qué sirvió? No, porque Bueno, venía espérate. con una factura a crédito que no se pudo pagar. El gobierno de Varela fue un gobierno casi que perverso. Se fue Blandón, se le cayó el sistema, parece. Ahí entró. Sí, perdón, es que estaba sonando el teléfono y fui a apagar la llamada y apagué fue. No, mira, ¿de qué sirvió, Alfonso? El panameñismo sacó más de 200,000 votos en la elección pasada, pero sacamos 147 representantes de corregimiento, 11 alcaldes y 8 diputados, siendo la tercera fuerza en autoridad electa a nivel nacional. O sea, es que no subestimemos eso. O sea, el PRD hoy es gobierno por los 40,000 votos del Mulirena. Y que por eso te estoy diciendo, o sea, el tener organización no sirvió de nada para presidente. Pudo haber salido para representante, que hay muchos No, claro factores. que sirve para... Espérate. Hoy en día, el partido panameñista, a diferencia del periodo anterior, que estábamos en gobierno, que tuvimos un desgaste enorme en la gestión de gobierno, y que el partido no estuvo activo, porque lo que ocurre normalmente con los partidos cuando están en gobierno, se concentran en la gestión de gobierno y se olvidan de la vida partidaria. A diferencia de eso, en este momento el partido panameñista, entre noviembre del 2019 y marzo del 2022, pasó por 3 convenciones nacionales. Digo, para que tengamos referencia de lo que esto significa. El PRD ha hecho una convención nacional en el periodo y el CD no ha hecho ninguna. El panameñismo hizo 3. 2 elecciones de directorio nacional. El PRD ha hecho una. El CD no ha hecho ninguna elección de su directorio nacional en estos últimos 4 años. Nosotros hicimos 2. Yo tuve que ir a una votación en noviembre del 2019 y a otra más en marzo del 2022. Y en noviembre del 2019 saqué el 63% de los convencionales y en marzo del 2022 saqué el 71% de los convencionales. O sea, me reelegí con más votos de lo que había sacado la primera vez. Pasamos por una reforma de estatutos y por una elección nacional de convencionales y otras autoridades del partido. O sea, ningún partido ha estado más activo en estos 4 años que el partido panameñista. La realidad del partido panameñista hoy es muy distinta a la de hace 4 años atrás. En otras palabras, Martinelli, por ejemplo, que ganó, para mi concepto, ganó por su personalidad. No ganó por organización ni ganó por nada. Porque la gente que fue a votar y se acabó. La organización está buena. La personalidad. Bueno, lo que sea. Y ahora como tú a Martinelli tú lo desechas. Pues si es que en política todo así. Eso no es nada nuevo. Todo es relativo. Todo es relativo, no solamente en política. Yo no he dicho que lo desecho como una opción electoral, en el sentido de que yo no estoy negando que hoy en día es un fuerte contendor para la presidencia de la República. Por supuesto que lo es. Por las mejores razones, no necesariamente, pero por supuesto que lo es. Y por eso yo creo que es importante una gran alianza que tenga clara una transformación del país y no permitir que vuelva a caer en lo que cayó durante el quinquenio del señor Martinelli, en donde hubo un derroche de dinero, obras, megaproyectos que no necesariamente eran los más necesarios para el país en ese momento, ¿no? Y que la gran mayoría de ellos no los terminó
Es que cuando tú vas a ver los proyectos que él dice que hizo, la gran mayoría de ellos no los terminó. Y lo que no dice, por ejemplo, es que la línea 1 del metro, que sí terminó, ¿sabes quién la pagó? Se pagó en el gobierno de Varela, porque se hizo llave en mano. Él no pagó un real de la línea 1 del metro. Pero Orlando, es que ahí le caímos en ese error político que debemos ya cambiar ese discurso. Cuando tú te montas en el potro del Estado y tú tienes una obra que no se ha terminado, tú tienes que continuarle y quien se gana el mérito no importa, es para el país, porque eso es calificativo. No me malinterprete, yo estoy de acuerdo, pero yo lo que te estoy diciendo es que él se vende como el gran ejecutor y que no sé qué, y que hizo, y la gran mayoría de los proyectos los dejó sin proyectos como Merca Panamá, y lo digo con conocimiento de causa. Cuando nosotros llegamos a gobierno, Merca Panamá tenía varias galeras ya terminadas, sin permiso de construcción, sin planos aprobados. Eso fue lo que hizo que se demorara mucho tiempo poder abrir Merca Panamá. No fue desidia, fue que tenés que resolver el problema legal de que habías construido sin planos y que los planos que se habían usado conceptual para la licitación, que eran hechos por Mercasa, una empresa estatal española. Mercasa decía, yo no puedo confirmar el ASBIL, porque lo que estos señores construyeron, que era una empresa de un cubano americano, no tiene nada que ver con los planos que nosotros hicimos. Y pasamos 3 años negociando para que al final se pudiera hacer y ocupar Merca Panamá, porque tú no puedes tener permiso de ocupación si no tenías permiso de construcción. Bueno, ese es el sistema presidencialista que tú hablas, ¿no? Es el sistema presidencialista, que manda que está arriba. Este era ya un sistema imperialista, ya no era de emperador. La vez pasada yo le comenté a Pedro Miguel González en este programa, le dije, ya basta lo que acabo de decir antes, o sea, ¿quién dio la iniciativa de un proyecto que positivo, en errores, no errores, que como tú dices, no había permiso, pero hay una iniciativa estatal hacia un beneficio en común país? Eso es lo que hay que valorar, no importa si no lo haya terminado, que en el camino se encontraron errores, como el que tú acabas de decir, digo, estamos de acuerdo, no vamos a decir... No, eso no es un error, eso es un horror. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, yo estoy de acuerdo 100%, los proyectos hay que seguirlos. Y fíjate, por ejemplo, cuando yo llegué a la alcaldía, Rosana Méndez había dado el contrato en concesión administrativa para la construcción y operación del estacionamiento soterrado y el nuevo Parque Francisco Arias Paredes. No se había puesto ni una piedra. Simplemente se había dado la orden de proceder. Yo continué con el proyecto, lo terminamos, y a la inauguración del proyecto yo invité a Rosana Méndez. Eso es pata. Rosana Méndez estuvo ahí conmigo. Sí, eso mismo. Yo creo en eso. Pero también hoy en día no quieren reconocer cosas. Y no estoy diciendo que estoy a favor de Martínez, porque yo no estoy a favor de Martínez, tengo que ser objetivo en lo que estoy hablando. Eso es lo que se debe hacer. Esto es una obra que inició el presidente, independientemente de nuestras posiciones políticas, porque al final de cuentas, cuando yo lo que te digo para gobernar para el país, no para gobernar para mi grupo ni partido político. Sí, lo que yo te digo es lo siguiente. Mira, por ejemplo, en el tema del metro. Ayer hacía en mis redes sociales un breve recuento de lo que ha ocurrido con el metro. En el Mireya Moscoso la propuesta era hacer un tranvía y había un estudio del gobierno francés, que donó el gobierno francés, del tranvía. La línea 1 del metro sigue el recorrido que se hizo en el estudio de los franceses para el tranvía. El tranvía no llegaba a 500 millones de dólares. La línea 1 del metro costó 2.000 millones de dólares. Sin embargo, en el gobierno de Mireya Moscoso no había el recurso para poder hacer el tranvía, porque tomemos en consideración, en aquel entonces, el presupuesto del último año de Mireya Moscoso fue de 7.000 millones de dólares. Y la obra más grande que se construyó fue el puente Centenario de 120 millones de dólares. En el gobierno de Martín Torrijos, la propuesta, en vez de continuar con lo del tranvía, vinieron entonces con copiar el modelo del Transmilenio de Bogotá. Sí, menos costoso aún que el tranvía, pero ineficiente, como se ha comprobado ya en Bogotá.
Pero ni eso lo pudieron hacer. Reitero, lo único que quedó del Transmilenio, del gobierno de Martín, fue la placa diciendo Transmilenio. Luego, en la campaña del 2009, la alianza en la que estaba el CD y el panameñismo propone la opción del metro. En el gobierno de Martinelli se hace la línea 1 del metro, se crea la Secretaría del Metro y se aprueba un plan maestro al 2035 que propone 4 líneas del metro en el área metropolitana. No se licita ninguna otra línea adicional, no se licitan extensiones de la línea 1, solo se licitó y construyó la línea 1. En el gobierno de Juan Carlos Varela se licita y se construye la línea 2 del metro, se licita la extensión de la línea 2, de la línea 1 hacia Panamá Norte, más hacia Panamá Norte, se licita la extensión de la línea 2 hacia el aeropuerto de Tocumen, que recién se terminó de construir, y se licita la construcción de la línea 3 del metro. Y se hace un nuevo plan maestro que no solamente habla de 4 líneas del metro, sino que la expande a 9 líneas del metro. Entonces nos vienen y nos dicen que los panameñistas son unos incapaces y resulta que el gran capaz de Martinelli hizo una línea y Varela en su gobierno hizo una línea también, dejó licitada la otra, dejó 2 extensiones licitadas y extendió el plan original de Martinelli, que era de 4 a uno de 9, pero no hicimos nada. Y este gobierno no ha sido capaz ni siquiera de terminar la línea 3 del metro, cuando en este periodo, de acuerdo a la planificación que existía, debía haberse terminado la línea 3 y haberse licitado y empezado a construir la línea 2A. La línea 2A va de San Miguelito, pasa por la Tumba Muerto, la Ricardo J. Alfaro, pasa por la Manuel Espinosa Batista, pasa por la Federico Boy y termina en el Parque Urraca. En el Parque Urraca. Esa línea 2A del metro pasa por 5 universidades que están ubicadas en la Ricardo J. Alfaro y atiende a toda esa población estudiantil. Esa es la que debe continuar y es con la que yo estoy comprometido si el pueblo nos permite y nos da el honor de ser el próximo presidente de la República. Yo creo que debemos volver a lo de las alianzas, José. Mencionaste partidos políticos, pero tenemos que, de segundo en la libre postulación está un panameñista, Melitón Arrocha. Quinto y sexto están 2 expanameñistas. Yo creo que también debería buscarse la alianza con estas personas. Ocurrió algo extraño dentro del partido, no analicemos, no condenemos, no juzguemos, pero sí debemos ir a buscar esa gran alianza, no solamente con los partidos políticos que son parte del caos que ha habido en este país, porque el cambio democrático es un caos. Entonces, vamos a ver cómo nos despojamos. Es más, tú mismo lo has dicho que puede llegar el momento en que tú pudieras aceptar ceder la cabeza, y yo creo que allí es donde debe ir sumando que lo importante no es ser, sino hacer. Y tenemos que buscar cómo rescatar Panamá, y no puede ser con líneas inquebrantables o con egos que pudieran generar más distorsiones o más resentimientos entre los grupos. Es más, hasta con Maribel Gordón, yo sé que no van a aceptar la gente de izquierda, pero a toda esa gente hay que acercársele para formar esa gran alianza, y verdaderamente a los que más han incidido en el caos, tratar de, si se suman, pero que vengan atrás a la cola, no que vayan a la cabeza, definitivamente. Sí, pero esa gran alianza es ¿para qué? ¿Para ir contra Martinelli? No, para salvar Panamá. Es que ya debemos dejar de estar pensando en ir contra. Debemos dejar de ir pensando en ir en contra de, sino a favor de. Yo creo primero que la alianza debe ser para ganar la elección. De nada vale hacer una alianza y no llegar a ser gobierno para ejecutar una agenda. Correcto. Una visión de país. Lo que tendría que contestarle al doctor Gamboa es que, mire, de parte nuestra, siempre, en todo momento, ha existido la voluntad de conversar. El problema no ha sido el ego de Blandón.
El problema han sido los egos de quienes Sí. no han aceptado competir a lo interno del partido y prefirieron irse por fuera. La puerta está abierta para conversar y siempre lo ha estado. Y créanme que yo he extendido en varias ocasiones invitación a sentarnos a conversar. Pero como empezábamos aquí, la exdiputada, por ejemplo, a quien he llamado para conversar, como caballero que soy, pues no ha dejado cada vez que puede de atacar y de vilipendiar y demás, y echarle la culpa al partido de lo que el partido no tiene. ¿Acaso yo tengo la culpa de que ella te secta en la recolección de firmas a 50,000 firmas del que va de tercero? Yo no tengo la culpa de eso. ¿Me explico? ¿Acaso yo tengo la culpa de que no ganara la elección a lo interno del partido? ¿O yo tengo la culpa de que no se reeligiera como diputada? No, yo no tengo la culpa de eso. Entonces, si hay la humildad suficiente para sentarse a conversar de parte de la mía, la hay. Y ya te digo, yo la he llamado. Y incluso ella ha dicho en medio de comunicación, es que Blandón me llamó, pero yo no voy a conversar. Bueno, esa es su decisión. Pero quiero que esté claro, doctor, es que yo sí he estado dispuesto a conversar con ellos. Yo le he dicho a Lombana en varias ocasiones, sentémonos a conversar sin compromiso. Si somos dirigentes políticos de este país, ¿cómo no nos Entonces hay que vamos a buscar sentar a mediadores, hablar? José. Hay que buscar mediadores porque esas fuerzas políticas, grandes o pequeñas, hay que sumarlas en esa alianza para rescatar Aquí Panamá. ha habido todo tipo de mediadores. Y fíjate, hay un montón de gente de Moca que le ha dicho a Lombana que debe sentarse a conversar con el panameñismo. Y él no ha querido porque su ego no se lo ha permitido. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente de Moca ahora mismo se cuenta de que ese proyecto no era lo que ellos le pintaron. Y tú no tienes idea la cantidad de Moca que está conversando con nosotros ahora mismo. Algunos ex panameñistas ya considerando regresar al partido. Porque están viendo un partido fuerte, unido, activo. O sea, aquí muchos medios han querido ignorar lo que pasó la semana pasada, estimados amigos. Nosotros hicimos una gira por las postulaciones en Herrera, en Veraguas, en Bugaba y David, en Chiriquí, en Penonomé, en Coclé, en Panamá. El lunes la postulación de Willy Bermúdez y el martes en Colón. Entre todas esas se movilizaron más de 10,000 personas. Solamente el día de mi postulación había cerca de 5,000 personas en la Fundación Arias Madrid. Y vayan y busquen las postulaciones de los otros dirigentes de oposición que han ido a primaria y comparen. Entonces, pero los medios no quieren hablar del tema. La prensa hoy publica, ¿no?, las declaraciones de Kathleen en contra nuestra y dice que el primer candidato presidencial oficial es Martín Torrijos, lo cual es falso porque él no es oficial hasta el 16 de julio, que es el congreso del PP. Falso totalmente, pero están tan en la línea de impulsar las candidaturas de su preferencia que falsean la realidad. El primer candidato oficial es el que les está hablando aquí, porque ya yo gané mi primaria. Si estoy solo, Martín puede perder el congreso del PP. Eso no es un hecho todavía, pero ellos están tan motivados en promover la figura de Martín que ya es el primer candidato oficial. Esa es la manipulación típica de los medios. Es una gran alianza, país, Blandón, porque sé que va a haber fricciones entre tu persona y Robo en su momento, si él llega a ganar, porque eso también veremos, evidentemente, ¿no? Eso también veremos, pero en una gran alianza, porque si estamos hablando que estamos pensando por encima de Panamá, que tú dijiste hace un rato, estaría dispuesto Blandón de decir, ni yo, ni Roux va a ser él. ¿Están dispuestos a hacer eso por el país? Mira, yo no estoy en el negocio de la predicción. No, es que todo lo que tú estás hablando es predicción igual hacia el futuro. Yo estoy en actividad política, ¿no? Aquí hay un hecho concreto. El panameñismo es el primer partido que ya tiene su candidato presidencial definido. Ya lo tiene. Eso no va a cambiar. Y es el partido, no te voy a decir que hay unanimidad porque no la hay, en ningún lado la va a haber, pero que tiene una mayoría clara y una unidad definida dentro de su colectivo. Entonces, y que ha mostrado su capacidad de movilización la semana pasada.
Aquí solo ha movilizado más gente en los últimos 2 meses en postulaciones el PRD por razones obvias. Está en gobierno y tiene todo el recurso para hacerlo. Pero el panameñismo en oposición, reitero, la última semana, los últimos días movilizó cerca de 10.000 personas en todo el país. Entonces, eso no son suposiciones, no son predicciones, son realidades. ¿Me explico? Realidades se van a tener que evaluar. No es que me vengas a decir, bueno, es que yo llegué de segundo a la elección pasada y me merezco ser primero ahora, pues, de la alianza. Que te voy a dar un ejemplo te voy a dar claro. Yo viajo a este país, conozco el país que te voy a hablar. Una de las razones por el cual dejaron que el grupo de Partido Más de Bolivia se montara es precisamente en lo que te estoy hablando yo a ti. Porque nadie de la oposición quiso ceder su cabeza por el ansia de poder, más allá del pensar en el país, que esta gente remontó en Bolivia. Remontó precisamente por eso es la pregunta. ¿Estaría dispuesto Blandón decir, ¿sabe qué? Por el país, pero con nuestra organización, vamos a ayudar a que otro candidato, o sea, que no va a ser ni Rómulo ni yo, porque va a haber una pelea interna intestinal entre ustedes dos? Si llegan sí, es que no, yo te lo pongo así, yo te volteo la pregunta de la siguiente manera. Si el que siempre ha estado diciendo que no va a poner sus intereses personales sobre el interés del país soy yo. Yo no soy el que ha estado diciendo soy yo, patria o muerte. Si no soy yo, no es nadie. O sea, tú estás respondiendo, entonces tú estás dispuesto entonces a ceder Entonces, si en caso tal pasara eso. La pregunta es, ¿está Rómulo y Martín dispuestos a ceder la cabeza a favor de Blandón si eso es lo mejor? Esa es la pregunta, si ya yo lo he dicho. Ellos lo han dicho. No me haga la pregunta a mí, dale la pregunta a ellos. No, es que el entrevistado ahora mismo eres tú. El entrevistado eres tú. Ya yo le he dicho. Ok. Ya yo le he dicho. Yo he dicho. Lo que ellos tienen que decir es, ellos tienen el mismo amor por Panamá que tengo yo, de decir, yo estoy dispuesto a hacer una alianza, aunque no sea conmigo a la cabeza. Cuando lleguemos, lo que pasa es que, te reitero, aquí no es cuestión de emberracate y decir soy yo, y si no soy yo me voy y me llevo la manilla, la bola y el bate y no hay huevo. No, sino ver objetivamente. Entonces, si yo llego y tengo un partido en donde obtengo la candidatura presidencial con una mayoría evidente y otro llega y tiene un partido donde saca la mitad del partido y la otra mitad se va a otro lado, eso es un elemento mucho más objetivo que hablarme de los resultados de la elección pasada. Pero mira, aquí en Panamá se dio 1989. Ricardo Arias Calderón había sido el líder de la oposición en los últimos 4, 5, 6 años. Y ante la jugarreta de los liberales de montar a Guillermo Endara Galimani, sin partido, sino el de los liberales, Ricardo Arias Calderón aceptó la primera vicepresidencia. O sea, aquí tiene que haber renunciamientos como eso, y definitivamente que ningún evento es igual a otro, pero sí tiene que haber disposición. Y a lo mejor ni Rux, ni Blandón, ni nadie, sino otro que ni siquiera se conozca en este momento. No, tampoco así la vaina. Porque aquí uno ha estado fajándose 4 años, muchos ese es el problema, que esté jugando golf por ahí en Playa Escondida. Pero si puede hacer el mandado que lo haga. Soy, tú sabes, la divina pomada. Tampoco así la vaina. Mira, ese es uno de los problemas principales. Hay gente que cree que lo van a ir a buscar ya boquete para que sea el presidente. Correcto, pero eso no necesariamente es lo que se aspira, sino que es el que concerte la unidad, el que pueda llevarla. Mira, ese es uno de los grandes problemas. Yo te veo a ti, vi a Juan Carlos Varela, que todos los días salían a las 4, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya estaban en una emisora, estaban caminando para tal lado en Bocas del Toro, en Darién. Y que después le llegue alguien a Juan Carlos Varela a decirle, oye, eso que tú estás haciendo está mal. Él va a decir que, hey, yo me he fajado durante 5 años recorriendo el país, tú me vas a decir a mí. Entonces, tenemos que ser esa humildad que dijiste que tienes, tenemos que hacerla, tenemos que ponerla en práctica. Y tú eres un hombre capaz, tienes formación. Entonces yo te invito a que, mira, hablaste de Caclín, pero no hablaste de Quiroz y de Arrocha. O sea, hay que buscar. No, pero es que, perdóname, Jorge, yo le he extendido puentes a todos.
Te hablé de Kathleen porque enhorabuena. Kathleen es la que públicamente ha estado declarando al respecto, ¿no? Pero hay que insistir, porque el problema no soy yo, que me he fajado durante 5 años. Mireia también se fajó por 5 años. Y siguiendo la línea del doctor Gamboa, tú tienes que tener claro, y yo sé que lo tienes claro, Orlando, y este es un programa para ir conociendo la opinión, porque estamos ofertando o estamos publicitando, como quieras tomarlo. Pero hay una realidad que tiene el país, y tú lo sabes, hay un desgaste general hacia los partidos y miembros de partidos políticos. Y esa pregunta, por eso la enfoco con lo que dice Blandón. Había un desgaste político porque la gente no tiene credibilidad en la dirigencia, ni en los partidos, ni en los que están ahí. Puede salir ese David dentro de ustedes, que como tú dices, ese que juega golf, y puede ser la unidad nacional, porque no puede ser. No, sí, porque es que eso no, eso... No es lógico, pero puede ser. Ese es el sueño de la oligarquía. Ese es el sueño de la oligarquía. Como yo uno de la soy izquierda, oligarca de un apellido rimbombante, yo me merezco ser presidente y en algún momento me van a ir a buscar mi casa de playa o a mi casa de montaña para buscarme y vencer presidente a costa del esfuerzo y el trabajo de lo que hemos estado por años preocupados por el destino. Pero hay un del desgaste, país. hay un desgaste, Blandón, hay un desgaste. Pues claro, no tiene, tú tienes un lápiz y lo tienes nuevo, está bonito. Llame, por ejemplo, no que es el lápiz usado y se ve desgastado. Llamen a Maribel, monten a Maribel. De pueblo, monten a Maribel. Mira, lo que pasa es, de nuevo, hablamos del desgaste y demás. Bueno, en la elección pasada, que fue el gran desenvolvimiento, el gran resultado de los sectores independientes, los partidos políticos, a pesar de que la mitad de la población del país está inscrita, los partidos políticos se llevaron el 75% de los votos. Tiene la carpintería de llevar a la gente. Se llevaron el 75% de los votos presidenciales. Y los grupos independientes sacaron 5 diputados de 71 que salen en la Asamblea. Entonces, eso tengámoslo claro, porque, mira, si tú buscas una encuesta, hay una encuesta del año 91, donde hablaba que la mitad de la población quería una tercera fuerza. El doctor Gamboa se acordará, porque él me invitó a mí a formar un nuevo partido político en aquel entonces, bajo el sueño de que como la mitad de la población quería la tercera fuerza, si armábamos una tercera fuerza ganábamos la elección. Y bueno, se armó una tercera fuerza, Rubén Blades y Papagoró, y sacó ¿cuánto? El 17% de los votos. Entonces, ¿y cuánto han sacado históricamente? ¿Cuánto sacó Lombana en la elección pasada? El 18% de los votos. 30 años después. ¿Por qué? Porque ese sector de la población que está dispuesta a votar representa eso, más o menos un 20% de la población. Es que la matemática es clara y precisa. A eso es lo que me refiero. La matemática todo está condicionado para que un partido político gane. Está condicionado, no está condicionado para que es que perdóname, es que gobernar no es un ejercicio de una persona, gobernar es un ejercicio colectivo. Los partidos políticos son consubstanciales a la democracia. Es que cuando Lomana arma un movimiento que le llama Nuevo Camino, y Juan Diego arma un movimiento que le llama Vamos, no le quieren decir partidos, pero eso es lo que son partidos políticos. Totalmente. Y es que esa palabra no es pecaminosa, ni tiene nada de malo. En este momento sí. Políticos existen porque no hay otra manera de operar en democracia a través de colectivos. Es que tú no puedes aquí estar votando por una persona que te dice yo soy el Mesías y yo solo voy a resolver el problema del país. ¿Y quién va a poner de ministro, de directores de entidades y demás? La gran alianza. Mira, el tiempo se nos ha ido. Quiero pedirle excusa porque frente de mi casa están bajando los materiales de construcción, que el ruido es tan grande que me impedía hablar. Así que nosotros te agradecemos, José, y ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros. Viste qué amoroso ha estado Jorge. ¿Te das cuenta? Iban besitos de un lado y del otro. Nos veremos entonces en compañía de Jorge Gamboa, de Agustín Sosa Peñalba y Alfonso Castillero Ortiz Conde del Vigo. Nos veremos entonces hasta el lunes, que pasen un feliz fin de semana. No sin antes decirles que estamos en YouTube, Spotify y Instagram. Hasta luego. Buen fin de semana a todos.
Igual.